¿Qué tal? Buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más aquí en Contrapunto. Hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo a Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como Chacho. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy bien, gusto saludarte. Más de, Felicidades. más de 30 años en Cancún. En Cancún, ya cuentan. Ya cuentan, sí, como no, de una familia empresarial. Sí. Tu hermano fundó el famoso Best Day y tuviste la oportunidad de ser el primer presidente municipal opositor al PRI que gana una elección, pero además con un partido que ni figuraba en Cancún, con el Partido Verde Ecologista. Ni yo mismo pensaba que iba a ganar, pero así se dio con el apoyo de la gente, afortunadamente. Lograste reunir a mucha gente. Era un momento en Cancún, una circunstancia en donde había, además de mucho antipriismo, había un priismo dividido, fragmentado. No, y un México totalmente diferente. La ciudad no tenía tantas personas, ya era grande Cancún. Claro. Pero me acuerdo que nada más pensando en el tema de la seguridad, podías dejar la bicicleta en la puerta de la casa, no se la llevaban. No tan O fácilmente. sea, estaba abierta la puerta de la casa, no había problemas así como No era ahora. tanto así, pero sí había menos inseguridad En algunas partes. de la que Pero ahora. sí me acuerdo que nos tocó vivir en esos momentos. Era un tiempo de bonanza lo que era Cancún antes del huracán Gilberto. O sea, porque había una gran demanda por venir a conocer, por venir a disfrutar aquí por parte de los turistas. Una vez que viene el huracán Gilberto, Sí, cómo no. se puso muy difícil. Y ahí había que entrar a más cuestiones de costos en todos los negocios. Mucha gente no sobrevivió porque había esa jauja que se terminó con el huracán Gilberto. Rompiste muchos paradigmas, yo recuerdo perfectamente. Regularmente los candidatos cuando empezaban sus campañas trataban de mostrar austeridad para no mostrar ese power económico que tenían. Y tú, desde que fuiste perfilado como candidato del Partido Verde, lo primero que se te vio fue una flotilla de autos Focus, Ford, rotulados con tu insignia de Chacho, ¿no? Pues ya había hecho campaña antes en la Diputación Federal también, gané Sí, la fuiste Diputación Federal, diferente al PRI. El primer candidato del PAN que le arrebata al PRI una Diputación Federal. De una Diputación Federal, pero fue por estar en contacto con las personas. Y lo que mencionas así, por ejemplo, de los coches o la propaganda y todo eso, era una manera de llegar. Pero era, eso impactó. En un principio Y era te muy, sumó a muy, muchos muy adeptos. barato, era muy económico. Era el estar con la gente y hacerles caso. Y eso fue lo que nos dio una gran entrada. Tú dices una Además, yo entro a elección. todo esto a un problema que tuvo mi hermano Fernando con la justicia muy grande. ¿Cómo no? Y me metí en esa defensa y fue lo que me dio la cancha. Yo jamás me había pensado como político, nunca jamás. Sí, es yo estaba cierto. en la parte privada, así trabajando, disfrutando Cancún de otra manera. Claro. Y fuimos arrojados al tema de la política. No por gusto, sino por un compromiso en contra de la injusticia, he participado en los temas de la política. Porque Sí. no es cómoda, ni es bonita, ni es agradable, pero se tiene que hacer. Sí, en ese entonces recuerdo, a pesar de ser el diputado federal panista que le arrebata por primera vez al PRI un distrito federal electoral, el PAN no te favorece para ser su candidato a la presidencia municipal. Pues hubo cerrazón en el partido y yo vi que no había manera de avanzar para beneficiar a la misma gente que había tenido confianza en uno, y me moví al Partido Verde, que en ese entonces había una alianza entre el PAN y el Verde, fue lo que hizo ganar a Fox en la presidencia en el Claro. 2000. Posteriormente el Verde se liga al PRI y en ese momento yo lo vi como una cuestión equivocada y me salí del Partido Sí, Verde. porque cuando tú fuiste candidato a diputado federal, con Vicente Fox era candidato a la presidencia de la República, el Partido Verde apoyó a Vicente Fox. Así es, Después en hubo esa la alianza ruptura, entramos. Hubo la ruptura y bueno, tú decides romper también con el Partido Verde. Después de este escándalo también del video que le graban a Jorge Emilio González, ¿te acuerdas? Hubo ese escándalo que finalmente no sucedió, pero fue cuestión de propaganda Sí, negativa. ellos dicen que fue un 4 que le pusieron, ¿no? Y lo Pues chamaquearon. 4, no Él 4. dijo, pues él no, dijo lo no chamaquearon. se debe uno de dejar y no estar en ese tipo de cosas definitivamente. Como el video de Julián Ricalde con Jaime Hernández Zaragoza, ¿no? Escándalos se han dado siempre, pero eso finalmente no le causa ningún beneficio a la gente, o sea, ese escándalo mediático. Claro. Lo que importa es que se puedan resolver problemas de la gente, lo que le urge, su poder adquisitivo, las cuestiones de seguridad, y en eso es lo que todos los que participamos en política debemos de tener ese compromiso en que mejoren las condiciones ¿Cómo de no? vida de las personas, de los ciudadanos. Rompiste paradigmas, rompiste esquemas
del hacer político, del quehacer político. Me acuerdo esa defensa que hiciste del Hotel Río cuando fueron los de Semarnat que lo iban a querer clausurar. Y tú como presidente municipal dijiste, espera, me están dejando sin chamba muchos trabajadores. No, y además había pleitos, hacía pedradas y todo en la calle, Sí. que se habían dado en Cancún así entre albañiles y policías y todo porque era un ritmo de crecimiento de Cancún enorme. Yo hablé con el mismo presidente y con el secretario de la Semarnat en ese entonces para que no impidieran una fuente de trabajo, porque pues, uno puede decir, uno tiene su salario, tiene su ingreso asegurado, pero por ejemplo el albañil que vive día a día de lo que trabaja en ese momento, pues los iban a perjudicar. Sí, tú deambulabas entre lo blanco y lo oscuro, o sea, lo claro y lo oscuro, porque Pero te voy a decir que esos famosos miércoles de plaza y sábados gigantes que te achacaron, que te denominaron cuando tú dabas pues esas dádivas a la gente. Que así parecían, pero no eran. Le pusieron, Te voy a decir, mucha para mí, mella, ¿no? A los priistas. Era una fórmula muy sencilla a mi manera de ver, y se la recomiendo a muchos políticos. Pues ve con el débil, ve con el que realmente lo necesita, y eso fue la manera como yo pude penetrar a la, Pero dicen que, a la población. Que con ese dinero que tú aportabas a la gente, que era finalmente dinero del pueblo, pero que no estaba bien organizado el esquema financiero para Eso es cierto, otorgárselo. eso es cierto. Es verdad, ¿no? Pero en el breve tiempo que tú tienes de estar en un puesto de gobierno, no tienes tiempo de cambiar esquemas que llevan muchísimos años, décadas, probablemente lustros, y no se logra un beneficio directo a la gente. Tú ves hoy los programas de Prospera o de Solidaridad o de Oportunidades, los que ha habido, y tienen muy buena estructura administrativa, pero desgraciadamente la gente sigue estando pobre y con muchísima necesidad. O sea, les llega Ojalá hubiera un poco más de desorden, cuentagotas, ¿no? y que de veras hubiera esa situación de gente con corazón que esté utilizando esos recursos, que son muchos, pero directamente con las personas que lo necesitan. Ve aquí grandes paradojas hoy en día. ¿Cuánta gente no tiene una vivienda? Hay créditos o hay viviendas vacías nuevas y la gente no las puede comprar. Hay mucha vivienda abandonada. Entonces, en ese tipo de cosas hay que meterse y no ser tan ortodoxo, no ser tan rigorista. Oye, ¿y es cierto eso que entrabas a la tesorería municipal y le decías al tesorero, a ver, abre la caja fuerte y dame lo que hay ahí? Nunca Porque jamás. son parte de los No, o sea, me comentarios manejaron que hubo. muchas cosas, pero con el dinero que estaba disponible y que se podía usar para esas cosas, lucía mucho por la sencilla razón que se entregaba a la gente. Claro. Pero programas existen y hay manera de que los ayuntamientos, los estados, el gobierno federal puedan ayudar a las personas. Hay muchos recursos. México es muy rico, más que está lleno de pobres. Y en muchos de los casos es por mala administración o una cuestión de injusticia. Yo puedo decir de gobernantes voraces o de corruptos, pero no nos vamos a poner a criticar ahorita a nadie. Bueno, no sé, ese ya es No. sobre tu cabeza. No, pero en dado caso el objetivo no es condenar tanto la cuestión de corrupción o culpar siempre al gobierno, sino que hay algo que está mal no solamente por parte de los gobiernos, sino de todo el mismo sistema social y empresarial, que origina un desequilibrio tan grande, una diferencia tan grande entre los muy ricos y los muy pobres. Sí, lo único que te atañían a ti era el asunto de que tú lo que dabas, pues era de una manera condicionado porque querías ser gobernador de Quintana Roo. Pues no, nunca lo hice Pero de eso esa lo hacen manera. todos, ¿no? Así funcionó, pero nunca lo hice por ese motivo. De hecho, yo me metí a la política para tratar de que la situación de las personas cambiara para mejor. Y sí me funcionó en lo político. ¿Por qué? Porque hacía una cosa de acercamiento para la gente, principalmente con el más débil y con el más desprotegido. Claro. Oye, ¿y cómo te fue en la cárcel? Una experiencia tremenda, el Sí. peor lugar del mundo. Y te puedo decir que ahí en ese lugar conocí lo peor de las personas y lo mejor de las personas, en todos los sentidos. Ahí es donde conociste a tus verdaderos amigos. Los conoces. Me fue a visitar muchísima gente a la cárcel de Cancún, que por cierto estuve injustamente ahí detenido, pero no es una cosa que me dé dolor en la vida. Ya como persona yo lo tomo como una experiencia que me fortaleció. ¿Por qué? Porque estuve agarrado de Dios. Si tú no estás fortalecido en la fe en Dios, no superas esas cuestiones de privación de la libertad, la muerte de un familiar o una enfermedad. Por cierto que el pasado 30 de noviembre dejó ya a su cargo la ministra Olga Sánchez Cordero, quien fue la que te restituye en la presidencia municipal. Esa señora, mi respeto, el Congreso diluye y es un el ayuntamiento. ejemplo de la mujer participando en los puestos de autoridad
en los poderes del mismo México, pero que le hizo un gran favor en lo jurídico a Quintana Roo y al municipio de Benito Juárez, porque impuso la legalidad. Claro. Yo no me pongo a decir si había razones o no en la cuestión de lo político, pero en lo jurídico sí se atropellaron muchas cosas, al punto que yo mismo estuve preso de una manera incorrecta. Luego intervino Derechos Humanos a nivel nacional, claro, y hicieron la determinación de que no era una persecución. Pero además del precedente jurídico, quedó un precedente político, ¿no? El que se pone con la zona de las patadas no le va tan fácil, ¿no? Así es. Porque tú reconocerás que te enfrentaste también al sistema, pues a los poderes del Estado. Y no solamente son de gobierno, sino son cuestiones de empresarios y de muchos intereses. Sí, claro, es un grupo enorme Aquí de sectores. El mensaje es, pues yo nunca me rajé y siempre enfrenté lo que me tocó. Si hubiera sabido todo lo que me iban a hacer, no me hubiera yo metido. Hasta apedrearon tu casa. No, una cosa terrible ahí con muchas personas. Pero eso a toro pasado y dando vuelta a la página, no para nada me ha frenado. ¿Por qué? Porque la motivación para mí fue que se beneficiaran las personas. Yo llegué al punto de hablar con mis hijas porque estaba la situación muy difícil de persecución, y incluso en alguna ocasión tuve amenazas de muerte. Le dije, no estudié para eso. Pero no lo hago para nosotros, lo hago para muchas personas. ¿Le sigo o no le sigo? Y mis hijas me dijeron, sí, síguele, hazlo. Entonces, de esa manera siempre tuve el apoyo de la familia en seguir en eso que era difícil. O sea, ser opositor es una cosa muy diferente a ser comparsa o estar en una situación, claro, de concordancia con el gobierno en turno. ¿Y el acuerdo cuando sales de la cárcel ya, porque después te volvieron a meter a la cárcel cuando eras candidato a gobernador, si no me equivoco? Después ya había pasado, fue incluso después del huracán Vilma, me acuerdo perfecto. Después del 21 porque yo tenía octubre, mucha presencia 2005. Con la gente ya después de la candidatura a la gubernatura, que ahí sí lo puedo decir, yo cometí el error tremendo de haberme ido al PRD. Y ahí están los ejemplos de la debacle. Sí. No critico a las personas, pero la forma como se comportaron las cúpulas de ese partido fueron en detrimento de la confianza que la gente les tenía. Mucha vendimia, ¿no? Sí, no fue mercenarios, y no fue una falla en contra de mi persona. A mí me tocó de casualidad estar ahí en ese momento, pero sí fue un gran error político de mi parte haberme ido a ese instituto. Yo no soy desagradecido para nada, pero veo cómo se comportan los líderes y traicionan a mucha gente que de buena fe apoya a ese partido o a otros. Que ahorita ya se dividieron. Eso es en general. Algunos grupos como los Ramos ya se dividieron, ya están unos en el PRD y otros en en Morena. Ese grupo de personas nunca sueltan. O sea, son los que siempre están en los puestos, siempre son los que están en las dirigencias, y es una cuestión que lesiona definitivamente el ánimo democrático y la participación de las personas en la política. Por eso la gente cae en el desencanto y no quieren saber nada de los políticos. Y en contrapunto, hay muchos políticos que actúan de buena fe, aunque parezca que no, y si hacen un esfuerzo que te quitas el sombrero ante ciertas personas, hombres y mujeres, de cómo van y ven a las personas que están en necesidad, líderes de colonias que dices qué calidad de la persona, de cómo van y atienden necesidades de las personas. Yo creo que eso es lo que hay que buscar y aglutinar para que la política sea mucho mejor. Ahora eres activista del PRI. Yo soy simpatizante del partido, los he apoyado ya desde muchas elecciones, después de haber salido de la cárcel, pero por muchas razones. Pero la principal para mí es que yo criticaba y atacaba mucho al PRI, pero no conocía al PRD. Y al conocer al PRD no te hablo de la militancia y de la gente de las colonias, los que han tenido confianza, sino las cúpulas, cómo se han portado traicionando a las personas. Entonces, en ese sentido, yo he querido permanecer en la política, aunque no haya podido ser candidato a puestos de elección popular, pero en un ánimo de participación, de que las cosas se puedan transformar. Y no he tenido empacho, porque no es un proyecto personal, de apoyar a personas para diputado local, para diputado federal, para presidentes municipales, para gobernador o para lo que sea. No estoy en un ánimo de un puesto en lo personal, sino de incursionar en la política para que las cosas mejoren y uno tener un espacio de opinión. ¿Tú te has sentido víctima de tus opositores, de tus enemigos? No, para nada. Y además, vuelvo al asunto de la motivación personal. ¿Para qué te metes a la política? ¿Te metes para una cuestión de riqueza? Pues estás fregado. En la iniciativa privada es más fácil. ¿Y para qué te metes a la política? ¿Para una cuestión de poder personal? No tiene caso. Y yo, en lo personal, sí lo hice como un modo de vida de hacer que las personas mejoren en lo que el servicio público les puede dar. Porque estar en la política es una gran oportunidad de servicio.
Yo no estoy en contra de que al gobernante, al político le vaya bien en lo personal, pero lo que no se vale es ese contraste de que algunos que han atesorado tanto a costa de la pobreza de la gente, exgobernadores de otros lugares con fortunas que le comprueban a la hija de 5,000 millones de pesos, dice, no puede ser. Claro. Ni siquiera que se robaran tantito, pero ya cuando son esos montos así escandalosos, dices, con razón la gente protesta tanto en contra de un partido. Y dentro de los mismos partidos, el que me digas, porque al final de cuentas son muy semejantes en todo lo bueno y en todo lo malo. Hay gente muy mala y hay gente muy buena. Claro. Así como tú ayudaste a tu hermano Fernando García Servidea, él le tocó ayudarte también a ti. En ese momento. En tus momentos más difíciles, ¿no? Sí, le tocó cuando estuve en la cárcel, como lo mencionas. Me acuerdo mucho una señora, una mestiza, la señora, tenía a su hijo preso aquí en Benito Juárez. Me decía, oiga, ¿usted le hacen caso aquí en la cárcel? ¿No puede hablar con estas personas para que no le peguen a mi hijo? Digo, mira, toma 200 pesos, dáselos para que no le peguen tan duro. Pero es que son cuestiones que son inherentes a esos lugares. O sea, el consumo de la droga, del alcohol, aunque no debía de ser, pero mucha violencia, la extorsión, una cosa terrible. Y te puedo decir que en el momento que me tocó estar en la cárcel, a este momento de la cárcel hoy en Cancún, con el incremento de la población, es otra cosa totalmente diferente. ¿Quién crees que sea el candidato a gobernador por el PRI? Yo esperaría lo de los partidos, veo a la gente que es valiosa participando, está José Luis Toledo, está Mauricio Góngora, el mismo Paul ha mostrado aspiraciones, Raimundo King, nuestro secretario. Pero no responde mi pregunta. No me pronuncio a favor de ninguno. No, porque dije quién crees, no, con quién apoyas. Pues yo creo en que todos ellos son valiosos, cualquiera que el partido defina, lo apoyaremos. Juan Ignacio García Servidea, Chacho, gracias por estar aquí en Contrapunto. Muchas gracias a ti, un gusto saludar a todos. Y gracias a usted también por habernos visto hoy aquí en Contrapunto. Gracias.